Bueno, estoy grabando, ¿vale? Que lo sepáis. Empezamos haciendo un repasito rápido de la diapositiva de ayer y tiramos para adelante. Veíamos la clasificación de nivel de carga de entrenamiento, entonces consideramos que la zona verde, carga entrenable, es aquella en la que hay que estar prácticamente la mayor parte de los días, por decirlo de alguna manera, de la temporada. Debemos de evitar sobrepasar ese límite por ser entrenamientos demasiado exigentes o por encadenar varios entrenamientos que son duros pero que juntos sí que pueden considerarse como una carga demasiado alta para llegar a esas reservas protegidas autónomas del organismo y que pueda crear y derivar en un sobreentrenamiento. Y después por debajo teníamos aquellos entrenamientos que podríamos decir que no tienen ningún efecto o estímulo sobre el organismo, las cargas de recuperación, que no ayudan a que el deportista mejore, pero sí que ayudan a que el deportista acelere el tiempo en el que está preparado para otro entrenamiento, y las cargas de mantenimiento, que podrían considerarse cargas ligeras que me ayudan sobre todo ligeras en cantidad, en volumen, que me ayudan a mantener la forma física, pero que no me la hacen perder. Entonces vamos a meternos ahora en el estudio de lo que se denomina los factores de la carga externa, que habíamos definido por un lado carga externa y carga interna. Entonces, vamos a estudiar los factores siguiendo este esquema, este esquema es de Fernando Navarro. No aparece, sí que aparece por arriba, sí, en el título, Fernando Navarro. Entonces, él clasifica los factores de la carga externa en función de estos 4 parámetros, que es su naturaleza, su magnitud, su orientación y su organización. Nosotros solo vamos a estudiar en clase los 2 primeros, ¿vale? Naturaleza y magnitud. Los de abajo ni los vamos a tratar. Si alguno tiene interés en leer información al respecto, en el aula virtual, información bibliográfica de consulta Evernote, tenéis el capítulo entero del que está extraído esta diapositiva y esta información, que es un capítulo del máster de alto rendimiento del COE de Madrid. Entonces sí que desarrolla al completo esto de la carga selectiva, de la orientación selectiva y compleja y de la distribución. Pero nosotros vamos a ser más sencillos y vamos a estudiar solo la carga en función de su naturaleza, y aquí esta carga vamos a estudiar la especificidad nada más. Si es general específica, vamos a ampliar esta clasificación. Para nosotros los ejercicios, por decirlo de alguna forma, van a ser generales, dirigidos, específicos o competitivos. Esa es la clasificación que vamos a usar nosotros. Y después ya vamos a saltar a estudiar la magnitud. Y dentro de la magnitud vamos a estudiar cuánto de entrenamiento, el volumen, y a qué ritmo, peso e intensidad. Y nos vamos a centrar, digamos que en el estudio del tema, en estas tres aspectos, la especificidad, el volumen y la intensidad. Aunque citemos algunas cosas a mayores, como la duración, número de entrenamientos y demás, ya van a ser más anecdóticas. Otros autores también han querido clasificar lo mismo. Han querido clasificar estos factores que afectan a la carga externa, y aquí tenemos, por ejemplo, que Weineck dice que la carga de entrenamiento va a estar afectada por la intensidad, que es el ritmo de carrera o el peso usado en las pesas, la densidad, que es la relación entre trabajo y descanso, lo habíamos visto. Si hago un esfuerzo de 3 minutos y descanso 3 minutos, eso tiene una densidad de 1, pero si descanso la mitad, la densidad es mayor, es más duro. Si entreno pecho una vez a la semana, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, cuantas más veces a la semana, es decir, menos descanso entre día y día, más densidad tiene el estímulo. Entonces es otro factor que afecta a la carga de entrenamiento. La duración del estímulo, cuánto dura el estímulo individual, el volumen del estímulo igual, es muy parecido a la duración, duración al final, el volumen al final puede ser una duración, el volumen puede ser unos kilogramos.
y la frecuencia del estímulo, cada cuánto tiempo se repite eso, ¿no? Que viene a ser un concepto parecido al de densidad. Aunque densidad es una relación entre trabajo y descanso, la frecuencia del estímulo sí que sería el número de veces que se repite ese tipo de trabajo. Pero no vamos a usar esa clasificación. En este caso, Harre hace una pirámide colocando en la base aquello que considera que debe de tener más volumen o cantidad de trabajo y que debe de ser más importante al principio, y arriba de la pirámide, en la cúspide, pues pone aquello que él considera más importante en el entrenamiento, que no es la mayor cantidad, sino que es la intensidad y la calidad del rendimiento técnico. Pero para llegar a esto tiene que construir una base importante de volumen, que es el número de entrenamientos que realizan, cuánto duran los mismos, el volumen de esa carga, de la sesión de entrenamiento individual, de la tarea que está haciendo, la densidad de la carga, la relación entre trabajo y descanso, y después ya sí que se mete a qué ritmo hace cada una de esas cosas y a nivel técnico cuál es la calidad del movimiento técnico. Como decíamos, nosotros vamos a estudiarlo en función de lo que nos decía Navarro. Entonces, Navarro solo cita estos dos tipos de carga externa en función de su naturaleza. Y decíamos que las cargas pueden ser genéricas o específicas. Están muy relacionados con dos principios del entrenamiento que ya estudiamos y que están ahí escritos. Vemos que las cargas generales podrían estar relacionadas con lo que hemos definido como principio de multilateralidad, y que las cargas específicas tienen el mismo nombre, podrían estar relacionados con el principio de especificidad. Podemos decir que una carga general es un ejercicio cuyas características está alejado de lo que es la propia competición. Pongo un ejemplo, como pone ahí en la pregunta, para un deportista. Pensamos en fútbol, por ejemplo, ¿vale? Casi lo vamos a entender, imagino que bien, en cualquier deporte de equipo. Imagino que lo entenderemos bien con estos ejemplos. Trabajo de resistencia. El trabajo de resistencia, un ejercicio que sea general para el trabajo de resistencia en un deporte de equipo, es una simple carrera continua, correr, sin más. El trabajo de resistencia mediante carrera podría ser considerado un ejercicio general en un deporte de equipo. Mientras que para que esa carga sea específica, se parezca a lo que hacen en sí en el deporte a la hora de trabajar la resistencia, podríamos pensar que necesitamos ya que exista balón, que la cantidad de carrera en distancia y en velocidad y en descansos sea parecida a la del deporte. Entonces tiene que haber, igual que en un deporte de equipo hay contraataque, repliegue, pausas, pues digamos que los tiempos de trabajo de eso deberían de ser similares. Entonces ahí, teniendo balón y teniendo trabajos similares, pues podríamos decir un partidillo de 2 para 2 en un espacio reducido, o una situación de 3 para 2 en contraataque con finalización. Todo ese tipo de ejercicios, si está después pautado para el trabajo de resistencia con un número de repeticiones determinado, con un descanso determinado, podríamos considerar lo que es una carga específica. Vamos a poner, en el caso de los deportes de equipo, la frontera entre una carga genérica y una carga específica en la aparición del balón. Es decir, cualquier ejercicio físico que hacemos en deportes de equipo sin balón van a ser cargas que vamos a denominar genéricas y pudieran ser el otro tipo que vamos a poner, que es la dirigida, y en el momento que aparece el móvil, el balón, pues esas cargas ya van a ser específicas, o el último tipo que vamos a considerar nosotros, que son competitivas. Pensamos en otro deporte, remo, un ejercicio genérico para trabajar la resistencia en remo. Es igual, la carrera continua, no tiene nada que ver con remar, correr, pero es un trabajo de resistencia general. Un ejercicio específico para trabajar la resistencia en remo, pues por ejemplo, que tengo en mi nave de entrenamiento remorgómetros, y entonces realizo las series de 3 minutos en el remorgómetro para trabajar la resistencia. Ya el gesto ya es un gesto técnico específico en este caso, del remo. Entonces aquí, por ejemplo, en este tipo de deportes, podríamos considerar que la frontera entre lo genérico y específico puede estar en el elemento agua, igual que puede ser un nadador. Podríamos poner casi exactamente el mismo ejemplo. Una carga genérica de resistencia
que podría ser la simple carrera, y una carga específica de resistencia, que podría ser el nado. Ya está el elemento agua. Más difícil a lo mejor es considerar ejemplos como por ejemplo un maratoniano o un velocista, porque ya son corredores. Entonces, siendo corredores, ¿qué es una carga genérica para un maratoniano que es corredor? ¿Y qué es una carga genérica para un velocista que es corredor? Pues aquí a lo mejor hay que hilar un poquito más fino en esa definición. Entonces, por ejemplo, un maratoniano, una carga genérica, podríamos considerarla, igual que en el anterior, un trabajo de resistencia de carrera a ritmos normales, suaves. Y una carga específica, siendo también corredor, pues cuando ya nos metemos en ritmos de carrera, en distancias de carrera, en tiempos de carrera. Entonces, una carga específica para un maratoniano, pues puede ser cuando se acerca el periodo competitivo, hacer series de 3000 a ritmo de competición. Siendo ya muy sutil la diferencia entre correr un rodaje largo, cómodo, a hacer carreras a tiempo o ritmo de lo que es la competición. Aquí ya no es tan clara la frontera entre lo que podría ser un genérico y un específico, porque en los dos casos son corredores. Quizá un velocista es más fácil, porque el elemento velocidad, sprints, distancias cortas, descansos, sí que puede marcar mucho que las cargas son específicas de un trabajo de velocidad, o que esas cargas son genéricas y en sí el trabajo vamos a decir, es un poquito más orientado a una forma física general, resistencia, velocidad. ¿Y qué pasaría en el elemento fuerza, por ejemplo? Por poner más ejemplos en esta diapositiva. Vamos a poner algún ejemplo de la fuerza. ¿Qué es un ejercicio genérico de fuerza en un deporte de equipo? Pues podemos considerar casi para todos los deportes que los ejercicios genéricos de fuerza pueden ser los que son derivados de la musculación o derivados de la halterofilia. Es decir, el patrón motor del movimiento de fuerza no tiene que ver con el gesto deportivo que hace el atleta. Entonces, en cualquier deporte de equipo, hacer, por ejemplo, una sentadilla, casi en cualquier deporte, en ningún deporte, salvo que sea el powerlifting, la sentadilla es ejercicio específico. En el powerlifting sí, se trata en uno de los movimientos de realizar una sentadilla con la mayor carga. Entonces, eso puede ser un ejercicio específico, pero en la mayor parte de los deportes la fuerza que tengo que aplicar no es hacer una sentadilla, es una cosa que no tiene nada que ver en su forma. Entonces, las pesas tradicionales podríamos decir que son cargas o ejercicios genéricos en el trabajo de la fuerza. Mientras que a medida que se va acercando eso al patrón motor del gesto deportivo, entonces, ¿cómo es el patrón motor del gesto deportivo de un deporte de equipo? Pues hay aceleraciones, deceleraciones, saltos y cambios de dirección. Esas son características propias de cualquier deporte de equipo en el elemento fuerza de la extremidad inferior, a la hora de realizar los desplazamientos. Entonces, ¿cómo diseñamos un ejercicio ya que en este caso sería la palabra dirigido? Pues tenemos que intentar diseñar ejercicios de fuerza en donde el vector, los cambios de dirección, el que sea bilateral o unilateral, el tiempo de aplicación, intentar modificar el movimiento para que se parezca algo a lo que hace en el deporte. Ejemplo del nadador, un press de banca no tiene nada que ver con ningún estilo de natación. Sin embargo, si cogemos unas gomas y hacemos un gesto similar al del nado de crawl o de mariposa, que podría ser similar a un trabajo de dorsal, ahí ya estamos intentando simular el gesto de la brazada. Y cuando estamos intentando simular el gesto de la brazada, pero no estamos en el agua, esa carga genérica, podríamos decir en la siguiente clasificación que vamos a ver, que ya no es genérica, que es dirigida. Y en el ejercicio del fútbol igual. Si ya no es una sentadilla, sino que es un circuito con saltos, cambios de dirección, sprints, aceleraciones, frenadas, ese podría ser un ejercicio dirigido para el entrenamiento de la fuerza. Si aparece el agua en el nadador, o si aparece en ese mismo circuito el elemento balón con un ataque, un defensa o una decisión, ya saltaríamos la frontera. Y ya esa carga la denominamos en ese momento específica, y no en este caso general o dirigida. Bueno, como va a quedar grabado, tenéis ahí un montón de
de ejemplos para intentar reconocer eso. Siempre hay alguna pregunta en el examen de para un deportista X, este tipo de carga la podemos considerar lo que corresponda. Nosotros vamos a utilizar esta clasificación, ya os adelanto, generales, dirigidos, específicos y competitivos. Pero vamos a ver primero cómo debería de ser. Si solo tratamos de ejercicios en el norte y en el sur, general a específico, si solo consideramos esos dos, cómo deberían de tratarse a lo largo de la temporada, a lo largo de un macrociclo, a lo largo de una planificación. Entonces, en dos modelos de planificación diferentes, de forma clásica, lo que son planificaciones más tradicionales, siempre se han hecho que al principio de la temporada las cargas de resistencia, de fuerza, de cualquier tipo físico, generales son más abundantes, abundan las cargas generales. Y a medida que avanza la temporada y el deportista va adquiriendo forma y se van acercando a las competiciones, se van dejando atrás, pierden prioridad las cargas de carácter general y van apareciendo las específicas y las competitivas para llegar a la puesta a punto pues con esta dinámica. Este ciclo pues pueden ser 3 meses o puede ser una temporada entera, depende de las puestas a punto que quiera el deportista, ¿no? Aquí se supone que cuanto más cerca de la competición, más específico, más se parece el entrenamiento a la propia competición y... No me estáis queriendo nada, ¿no? No, vale, escucho el barco ese como si se conectara a alguien, no sé si alguien levanta la mano, dice algo, si me aparece igual. ¿Qué ocurre? Que este tipo de planificación en deportistas que ya están muy en forma y que después de haber competido en una competición importante solo descansan 15 días, una semana, 3 semanas y empiezan de nuevo, empezar tan abajo quizá no compense. Entonces, en las planificaciones actuales, digamos que una vez que el deportista, en el lado derecho de esta diapositiva, pensamos en un deportista de alto rendimiento o que lleva muchos años entrenando y que ya está muy adaptado a las cargas y que esos periodos de transición entre temporada y temporada son pequeñitos, ya es un deportista muy en forma, no tendría mucho sentido volver tan atrás. Entonces, en deportistas ya preparados, no en iniciación ni en niños, las cargas generales sí que se usan, pero menos. Vemos que no tienen ni la misma importancia ni duran la misma cantidad. Y en este caso, tal como representa esta imagen, pues aquí el deportista pues va modificando la carga específica y las cargas generales pues para llegar, por ejemplo, a un pico de forma aquí, en este sitio, y a un segundo pico de forma al final de la gráfica. Aquí no tanto en el primero porque coinciden. Para llegar a un pico de forma deberían de coincidir una carga general baja con una carga específica alta, podría ser. Pero es como si hiciera tres mesociclos donde busca llegar al final con más carga específica. Pero a modo de resumen, para no liarme mucho. Deportistas que ya están preparados, la cantidad de trabajo específico es mucho mayor que la cantidad de trabajo general. Y lo vamos a ver después claramente en un ejemplo en el fútbol, donde vemos que en el alto rendimiento en fútbol casi no se utiliza una carrera continua aislada del balón. Prácticamente desde la pretemporada, desde el principio, los deportistas, los futbolistas, los deportes de equipo están entrenando ya de forma específica y competitiva en la pista, en el campo y con el elemento balón. No ocurre como antiguamente se hacían pretemporadas muy largas, sin balón, con carga física, que no tenía nada que ver con lo que es el trabajo específico, técnico-táctico y de intensidad. Entonces ya tenemos definidas esas cuatro tipos de esa clasificación de los ejercicios en función de la naturaleza de la carga. Hacemos un resumen. Las cargas generales no tienen relación, como pone ahí, con el gesto técnico y motor. Una sentadilla es una carga general de fuerza para casi cualquier deporte, menos para el powerlifting, que posiblemente sea específica o competitiva dependiendo de los pesos que use en el entrenamiento. Sería una cosa parecida a la del maratoniano, que es correr específico y que es correr general para un maratoniano, que lo que hace es correr. Pues que es una sentadilla genérica y una sentadilla específica para un powerlifting, que lo que hace en su competición es sentadilla, entre otros. Una sentadilla genérica pues sería con unas cargas regulares bajas,
y una sentadilla competitiva ya cuando se acerca a la competición con los pesos cercanos o aproximados a 1 RM, las repeticiones propios casi de la competición. Bueno, no tiene nada que ver con el gesto motor las generales. El dirigido sí que guardan relación, imitan. Imitan esos deportes de equipo, imitan los cambios de dirección, las aceleraciones, los saltos, todo eso que habíamos dicho. Entonces todo ese tipo de circuitos que montan en el campo con unos conos, picas, vallas y hacen pues unos zigzags, saltos, ida y vuelta, tocan un balón y que caray, en el momento que tocan un balón a lo mejor ahí ya empezamos a tener dudas entre dirigido y específico. Si solo tocan un balón para recibir y salir en un... pues es probable que siga yo llamándole dirigido. Si tocan un balón para una cosa más concreta, una toma de decisión, un 2 para 1, una finalización, ahí ya entramos casi en lo que podríamos denominar específico, ¿no? Podría ser ahí un poco dudoso en el momento que aparece el elemento balón, porque habíamos dicho que el específico, ahí esa frontera, es cuando aparece en los deportes de equipo un gesto, algo que tenga que ver con el gesto técnico propio del deporte, con el balón, en este caso, en deportes de equipo, y en la natación en el agua, y en el remo en el mar, con el barco. Entonces ahí ya consideramos, y en el ciclismo encima de la bici, la fuerza del ciclismo en las salas de musculación es fuerza genérica, pero en el momento que estamos montados en la bici y hacemos la fuerza con torques en subidas o lo que sea, en desarrollos, eso ya es un trabajo de fuerza específico. Ya tenemos el elemento bici entonces. Y competitivos pues serían aquellas cargas que simulan el mayor número de parámetros de la competición. Y en deportes de equipo casi podemos considerar que el trabajo competitivo solo son las situaciones de juego reducido. Por ejemplo, un 4 contra 4, un espacio reducido con porterías y con finalización. Y hacer partiditos de espacio y número de jugadores reducido. Y eso podría ser trabajo competitivo. Tenéis el enlace a este artículo por si queréis, que es interesante, Planificación a largo plazo en deportes de equipo, de Seirulo, que fue el preparador físico del Barcelona muchos años, del Barcelona de balonmano, de la selección española de balonmano, y que es el director de metodología del Fútbol Club Barcelona, y que es una referencia a nivel mundial porque ha inventado un microciclo que le llaman estructurado, de aplicación ahí directamente en el Fútbol Club Barcelona. Y este gráfico representa cómo se distribuye en una temporada ese trabajo general, dirigido, especial y competitivo, cuando estamos en los dos casos en la alta competición, pero son deportistas que están empezando en la alta competición, o cuando estamos también en la alta competición, pero ya son deportistas instaurados ahí que ya llevan tiempo. Fijaros en los dos casos que la mayor parte del trabajo que aparece en los dos casos, hoy en día, en la alta competición, en deportes de equipo, es trabajo especial y competitivo. El especial lo vamos a considerar el específico que tenemos arriba. Especial y competitivo. Y abajo prácticamente es casi lo único que se hace. Especial y competitivo. Digamos que las cargas generales y dirigidas son menores. Vamos a ver el ejemplo de arriba. Empezaría la pretemporada con unas cargas generales que rápidamente ya contienen cargas dirigidas, entrenamiento ya con movimientos más parecidos y simulados. Considero que aquí evidentemente hay un error en la gráfica porque cualquier equipo hoy en día en la pretemporada usa el elemento balón y trabajo competitivo. Debería de haber alguna barra que represente que también se hace trabajo de este estilo. Pero después, si os fijaros la transición que hace en el trabajo a medida que avanzan los meses de entrenamiento, podemos considerar esto a lo mejor como 3 meses, 3 meses y 3 meses, como vemos que el trabajo dirigido va convirtiéndose a especial y va convirtiéndose a competitivo. Y aquí, en el momento que el trabajo es más competitivo, aquí es donde podríamos colocar lo que comentábamos ayer, esas banderas de competiciones que son mi liga importante, que son los momentos en la temporada. En este caso podríamos pensar que en este escalón de arriba hace como 3 pequeños picos de forma este equipo, que es cuando coincide, cuando hay más intensidad y además cuando hay más ejercicio competitivo. Estaría haciendo como una puesta a punto pues cada mes y medio, cada 2, cada 3, lo que dure esto, no lo representa cuánto dura. Y para eso hace una transición de los ejercicios dirigidos a especiales y a competitivos, y hace una nueva recarga un poquito en relación a ese tipo de ejercicios elegidos,
y vuelve a hacer esa transición, por ese principio que hablábamos de transferencia. Y entonces va haciendo de nuevo esa transición de un ejercicio que es dirigido, especial, competitivo, y una tercera vez. Y cuando llega la transición en verano, pues vuelven a llevar deberes de verano para mantenerse en forma, pero ya es trabajo general, que fuera balón, fuera partidillos, te mantienes en forma haciendo lo que sea, recuperaciones, hipertrofias, lo que consideren en el equipo técnico que pueda ser una debilidad del deportista o que deba de realizar como trabajo previo para llegar a la pretemporada con la forma mínima que consideren adecuada para empezar a trabajar normal. ¿Qué pasa en los años de rendimiento finales? Que el deportista, a medida que tiene más edad y que lleva más tiempo en el alto rendimiento, va desapareciendo el trabajo general y específico y prácticamente se convierte en un trabajo específico y competitivo. Aquí en el ejemplo de abajo podríamos considerar que en esta temporada el deportista tiene 2 momentos, además bastante largos, que podrían ser de 1 mes o 2 meses, donde se trata de mantener un pico de forma. Y de vez en cuando hacen una recarga con un poquito de trabajo especial, pero que ni siquiera es físico, es balón, todo balón. Todo trabajo con balón, tanto específico como competitivo. Y el trabajo más general y dirigido, en todo caso, aparece solo en la pretemporada. Y ya vemos que el trabajo general con respecto al de arriba es mucho más pequeño. Y que el trabajo dirigido pues aumenta un poquito. Ejemplos también en el Fútbol Club Barcelona. Esto es extraído de un manual que aparece abajo la indicación, que se llama Proceso de entrenamiento en fútbol, de Albert Roca, que fue preparador físico del Barcelona en la época en la que Rijkaard y Ronaldinho, por ejemplo, estaban en el Barcelona. Entonces ellos, pues este preparador físico sacó un libro, una editorial, con datos de cómo debería de ser ese proceso de entrenamiento en fútbol. Esto ha cambiado mucho hoy en día. De aquella, no sé exactamente deciros en los años en los que ocurrió esto, si fue en el año 2000 aproximadamente, no lo sé, no sé en qué época estuvo Ronaldinho y Rijkaard. Yo para eso no sé como algunas personas que son capaces de decirte el año, el mes, el día y hasta qué había ocurrido. Yo para eso tengo memoria muy mala. Bueno, pues en esa época aquí tenemos un ejemplo de semana. Y dice, fase de competiciones, estamos en noviembre. Es las 16 semanas de entrenamiento y él le llama, en este caso al ciclo le llama mantenimiento, en este caso la forma, donde el Barcelona jugaba contra el Recreativo de Huelva. Entonces vemos los porcentajes que habían establecido en este caso de entrenamiento, un 10% en la semana de trabajo general, 20 aproximadamente de dirigido, pero la mayor parte, un 60-70% de trabajo ya es prácticamente especial y competitivo. Y vemos cómo coloca eso a lo largo de la semana. Pensamos que el partido, aunque no lo pone ahí, pues o es sábado o es domingo. Pues posiblemente, tal como representa aquí, sea un partido de sábado. Y vemos que las cargas, por ese principio de transferencia que hemos visto antes, van de generales a dirigidas, a específicas y a competitivas a medida que avanza la semana. Entonces, los primeros días después del partido de la semana anterior, ese trabajo de recuperación y el descanso, pues es en base fundamentalmente a actividades de tipo general. Después tenemos a mitad de la semana, como veíamos nosotros, en ese -4 y -3, que serían los días en donde el volumen, la cantidad de trabajo, el entrenamiento, digamos, puede ser efectivo o útil en un microciclo de deportes de equipo, y que fundamentalmente la preparación física de fuerza y de resistencia pues se hace fundamentalmente gracias a actividades dirigidas. Es un trabajo físico con actividades dirigidas. Y cuando llega ya el jueves, viernes y hay que ir haciendo el afinamiento, la parte final, pues el trabajo general y dirigido deja ya paso a realizar actividades totalmente específicas y de tipo competitivo. La dinámica que no estudiamos aún del volumen y la intensidad, aunque ya sabéis qué es, volumen, la cantidad de trabajo y la intensidad, pues define cuanto más cerca del máximo está la intensidad, más alto es ese número. Vemos que la intensidad de la semana es creciente, es decir, ritmos vamos a llamarle suaves, intensidades suaves al principio en la recuperación y va aumentando la intensidad hasta llegar el momento del partido,
y donde el volumen hay una primera fase de volumen pequeño para favorecer esa recuperación, una zona de la mitad de la semana que es la entrenante, donde se van a aplicar los estímulos de entrenamiento importantes de resistencia, de fuerza, que consideren, y después ya de cara a llegar al partido, una tercera fase que ya podríamos decir de tapering o de puesta a punto, donde quitamos cantidad de trabajo, pero mantenemos la intensidad muy alta. Y utilizamos para eso pues, ejercicios especiales y competitivos. Este podría ser una semana tipo en lo que se refiere al tipo de cargas utilizadas en función de su naturaleza, y en este caso ya habla del volumen y la intensidad. En esta tabla pone ejemplos. Pone ejemplos de, en este caso, qué es eso de general, dirigido, especial y competitivo. Entonces vamos a ver así un poquito. Dice, general, fuerza-resistencia, fuerza máxima, acondicionamiento muscular. Está muy orientado en este caso, estos tres ejemplos, al trabajo de fuerza, no tanto de resistencia. ¿Y qué tipo de trabajo hace? Pues ejercicios con el peso corporal, con las pesas, es decir, barras y mancuernas, o con máquinas. Es decir, fuerza de gimnasio, descontextualizada de lo que es un partido. ¿A qué le llama dirigido en el ejemplo este Albert Roca? Pues a un trabajo que ya es más específico. A lo mejor yo no metería la palabra aquí específico teniendo aquí la palabra dirigido, porque la repite después. Es un trabajo más cercano a las características del propio deporte, y ya va a trabajar la fuerza explosiva, que hace falta pues, en esos cambios de dirección, en los saltos, y la resistencia a la fuerza rápida. Esta se convierte como en una capacidad estrella en los deportes de equipo, porque necesitan una fuerza rápida o explosiva repetida muchas veces y que no decaiga. Entonces hacen una mezcla de nombres que parecen una contradicción, porque la fuerza rápida y la resistencia parece que están en lugares antagónicos. La fuerza rápida es un gesto de alta velocidad instantáneo y la resistencia es un gesto repetido que no decae el rendimiento. Pero en deportes de equipo necesito seguir haciendo gestos de alta intensidad al final de la segunda parte del partido. Por lo tanto, hay que dotar al deportista de una cierta resistencia a mantener velocidades altas, lo que habíamos llamado RSA, habilidad para repetir sprints, o de una resistencia a repetir, por ejemplo, un jugador de voleibol, saltos. Porque en el quinto set, oye, el bloqueo y el remate hay que hacerlo, si puede ser parecido al primer set. Y si no tengo esa resistencia a realizar saltos con una gran fuerza explosiva, pues malo, ¿no? Bueno, pero los tipos de contenidos del ejercicio, fijaros que en este caso se diseñan pues circuitos, como lo que había dicho, si hay conos, vallas, escaleras de agilidad, entonces ahí hay que hacer un circuito de habilidades físicas y técnicas variadas para trabajar eso de forma dirigida. El trabajo especial, específico, en este caso igual, vuelvo a repetir el mismo objetivo de entrenamiento para la fuerza, que sería la fuerza rápida orientada a que resista a muchos gestos de fuerza rápida, y en este caso aquí pues ya aparece el balón, conservaciones, juegos de posición, son situaciones técnico-tácticas, puede ser un contraataque, un repliegue, un 2 para 1 con finalización, una conservación de 3 para 3 con un comodín pasador, ¿vale? Lo que queramos. Una situación de 3 para 3 con un comodín pasador a lo mejor ya entra aquí, que ya son en sí más competitivas. Igual, sigue siendo el mismo objetivo, pero la forma de trabajar ya es con partidillos. Los juegos reducidos se llaman con deportes de equipo. Los juegos reducidos no son de juegos populares ni de estas cosas. Es el mismo fútbol, el mismo balonmano, pero en situaciones reducidas de juego y de espacio. Un 3 para 3 en un espacio determinado con unas características determinadas de trabajo. Aquí vemos ejemplos también para tareas de la fuerza. Y en este caso, si veis abajo, y esto es una cosa que llama la atención al principio, cuando lo ves por primera vez, porque uno se asocia que la fuerza es la barra y tirar para arriba del press de banca. Pero es que esto, en los preparadores físicos de los deportes de equipo, es decir, una situación de juego en la que se promueve, por ejemplo, muchas aceleraciones de desmarques. Imaginar aquí que tenemos una situación de 4 pasadores, 2 comodines, los grises, que están recibiendo el balón y volviéndolo a sacar. Hay 4 defensas,
Y en espacios reducidos esto promueve que existan muchas aceleraciones de una distancia corta, 3-4 metros de aceleración para poder recibir, ¿eh? y devolver. Entonces, esto para ellos puede ser un trabajo de fuerza, porque la aceleración, las deceleraciones, los cambios de dirección, todo eso es trabajo de fuerza en el deporte. Y además es una situación muy real, muy competitiva. Faltan las porterías, pero hay atacantes y hay defensas y hay situaciones técnico-tácticas que hay que manejar. Entonces, todos estos desplazamientos que hace el jugador gris, venir para recibir y devolver al otro jugador, pues esos desplazamientos de corta duración, ellos le van a denominar a nivel físico todo eso, pues un trabajo a lo mejor orientado a la fuerza. A la fuerza. Entonces aquí vemos ejemplos que pone ahí. Resolver una situación de contraataque de 3 para 2 en un tiempo determinado. Tienen 10 segundos para conseguir finalizar, medio campo, por ejemplo, o una situación de 4 para 4 con porteros y hacen partidillos de 4 series de 4 partidillos de 2 minutos cada uno. Bueno, pues esto que parece jugar al deporte, para los preparadores físicos es fuerza competitiva, o es, dependiendo de lo que se organice, resistencia competitiva. De ese mismo libro está extraído esto. Esto no sé si es una buena referencia, si alguno entrena en equipos de fútbol en este caso, puede dar una cierta idea de cómo orientar el trabajo de los juegos reducidos. Porque orienta, si os fijáis, las situaciones de 8 contra 8 hasta 1 contra 1 en un espacio determinado. Esto es casi un campo, aunque es un campo muy pequeñito, pero es casi un campo. Sin embargo, esto aquí es un cuadradito de 10 metros por 10. Y en función de eso establece unas series y repeticiones de tiempo, 4 series de 5 minutos, 8 tareas de 10 segundos de 1 para 1 en un 10 para 10. Y entonces aquí analiza, en este caso antiguamente lo que analizaban era el impacto en frecuencia cardíaca y el impacto en ácido láctico de ese tipo de tareas. Y ellos podían tener como un repositorio de situaciones reducidas de tareas orientadas en función de la exigencia física a que eso fuera un trabajo de resistencia, un trabajo de fuerza, un trabajo de resistencia a la velocidad o de fuerza rápida repetida, lo que sea. Entonces, digamos que tienen como un repositorio de ejercicios y en función de la capacidad física que se quiere trabajar, diseñan una tarea de juego reducida acorde a ella. Hoy en día no se hace así con estos chalecos, acelerómetros y demás. O sea, sí se hace así. Sí que se tiene en cuenta los parámetros del número de jugadores, de espacio y de duración del partido, pero lo que se analiza no es la frecuencia cardíaca ni el lactato. Se analizan distancias recorridas a altas velocidades, número de saltos, número de aceleraciones, intensidad de las aceleraciones, el impacto que tiene en lo que le llaman ellos el escenario de máxima exigencia, cuáles han sido los 3 minutos más duros del partido en aceleraciones. Pues los 3 minutos más duros del partido en aceleraciones, el jugador X, ha hecho esta cantidad de aceleraciones cada minuto. ¿Hay alguna tarea que sea capaz de simular en aceleraciones lo mismo que ocurre en el momento más duro del partido? Pues hoy en día digamos que se piensa así. Entonces, cuando queremos trabajar esa capacidad de aceleraciones, frenadas, altas velocidades, sprints, resistencias, cambios de dirección, como saben lo que ocurre en los momentos más duros del partido, son capaces de adaptar las dimensiones del campo y el número de jugadores para intentar reproducir y entrenar cuál va a ser el escenario de máxima exigencia en ese partido. Entonces, digamos que aquí donde pone frecuencia cardíaca, lactato, tendríamos que cambiar esto por 1000 parámetros. Velocidades recorridas por encima de esta velocidad, número de sprints, número de aceleraciones, número de saltos. Y eso es, digamos, la base de datos que supuestamente es privada, personal de cada equipo, que es de donde sacan el repositorio de tareas de la preparación física. Y es una preparación física totalmente competitiva. Es decir, aquí sí que ya cabe pensar en esta situación de abajo. Es decir, que prácticamente a lo largo de casi toda la temporada el trabajo físico es de tipo competitivo, porque estos juegos reducidos, bien diseñados y bien analizados,
son capaces de simular y entrenar perfectamente lo que va a ocurrir en el partido. Y aquí hay una frase típica que se repite de Seirulo y demás, que venían a decir algo así como que la preparación física no existe en deportes de equipo. ¿Qué quiere decir eso? Esta parte de aquí arriba. Que la parte que no hay balón y que no hay nada parecido a lo que es un partido, no se hace. No, a eso se refieren con que la preparación física no existe. Que, digamos, vamos a afinar un poquito. La preparación física general con ejercicios descontextualizados del deporte no se entrena. Se entrena prácticamente en alto rendimiento una preparación física muy competitiva. Dile tú a un ciclista que 2 días a la semana se vaya a hacer carrera en vez de estar encima de la bici. Sería un ejercicio general de resistencia y encima de la bici es un ejercicio específico competitivo. Nadie. Los ciclistas entrenan la resistencia en la bici. Podríamos decir que la preparación física descontextualizada y fuera de lo que son los parámetros del deporte no existe. O dile tú a un nadador. Es una cosa que me llama la atención con los remeros. Con los remeros sí que me llama la atención, porque hasta hace no mucho estaba viendo en ejemplos de planificación, en momentos de afinamiento y de puesta a punto, que seguían haciendo series de 1000 en seco. No entendía mucho, tendría que coger a un especialista para preguntarle el motivo, por qué. No sé si es que las series de 1000 o similares en el agua no rinden, pero tienen que rendir la hostia. El remo es un deporte súper duro. Sin embargo, seguían entrenando en periodos competitivos algunas cosas en seco. Y a mí no me encajaba en mis esquemas mentales. Todavía no tengo claro cuál es el motivo de esa decisión. Sin embargo, lo normal es que en deporte competitivo, sobre todo de alto rendimiento, la resistencia y la fuerza y todos los elementos físicos, se entrenen lo más específicos y competitivos posibles. Ahí sí que coge sentido la palabra la preparación física no existe. Se refiere a ese tipo de trabajo descontextualizado. Y sabemos que eso, eligiendo muy bien las tareas, 2x2, 3x3, en tamaño del campo y demás, podemos reproducir en exactitud lo que va a ocurrir en el partido. Y por lo tanto, la mayor parte de los equipos, la preparación física que hacen es muy con balón y muy con situaciones, juegos reducidos. Cuando llegó, en este caso, Johan Cruyff al Barcelona, en la época en la que el Barcelona con su cantera empezó a tirar para arriba y salió Guardiola y todos los que salieron de ahí, imitando un modelo del Ajax, de Holanda. Una de las revoluciones que trajo el Johan Cruyff fue ese trabajo directamente con un sistema que ellos llamaban de rondos, es decir, uno que está en el medio. Esto de aquí podría ser un rondo, esto que tenéis en la imagen, es decir, cuatro que mantienen la posesión del balón, que tienen una ayuda en el medio, y hay 4 a intentar robarlo. Pues bueno, diseñando tamaños del campo, diseñando número de jugadores, diseñando bien un sistema muy completo de este tipo de ejercicios, podemos realizar una preparación física en el equipo súper completa. Entonces, cuando fue en ese Barcelona, pues una de las características que se decía, no, es que no entrenan físico, prácticamente su entrenamiento físico es este tipo de ejercicios o de tareas. Pues esto prácticamente ha evolucionado mucho. Y esta tabla puede ser una buena idea del trabajo, pero está descontextualizada. Vamos a ver la hora. Seguimos un poquito. Bien, hemos dejado entonces la naturaleza de la carga. Y entonces vamos ahora a la magnitud de la carga. Y en la magnitud de la carga vamos a estudiar, por un lado, el volumen y por otro lado, la intensidad. El volumen es, en el ejemplo que teníamos en clase de ¿qué es más duro? ¿Hacer 10 series de 1000 o, no sé si puse 50 kilómetros al ritmo, la frontera entre caminar y correr? El primer ejemplo es muy intenso, solo va al 100% de la velocidad del sprint, es lo máximo de intensidad, pero la cantidad de trabajo, el volumen es pequeño, solo son 1000 metros, 1 kilómetro.
En el segundo ejemplo, al contrario, la intensidad es muy suave, es caminar rápido, pero la cantidad de trabajo que hace es enorme, son 50 kilómetros. Un ejemplo de volumen, un ejemplo de intensidad en extremos totalmente opuestos. Entonces vamos a estudiar cada uno de los parámetros por separado y después vamos a estudiar en conjunto cómo debería de manejarse el volumen y la intensidad a lo largo de una semana, a lo largo de una pretemporada o a lo largo de una temporada. El volumen se refiere a la cantidad de trabajo total realizado. El problema es que esa cantidad de trabajo se puede medir dependiendo de la capacidad física de muchas maneras. Es probable que sirvan todas a la hora de hacer un control, una monitorización, un seguimiento, una hoja de cálculo para llevar un control de la cantidad de entrenamiento que hace. Podemos registrar 1000 parámetros o podemos registrar 2 o 3 y es probable que nos sirvan las dos opciones, ¿no? Entonces vemos ejemplos ahí. Por ejemplo, el tiempo de entrenamiento puede ser considerado una forma de control del volumen de la cantidad de entrenamiento total. Entonces hay muchas planificaciones, en este caso en corredores, que para que el deportista sepa qué es lo que va a tener, que se la dicen en tiempo. Es decir, la primera semana tiene 4 horas y vamos a aumentar la cantidad de entrenamiento para llegar a 8 horas de entrenamiento semanales. Entonces ya sabes más o menos el volumen, la cantidad de entrenamiento que te va a tocar hacer a la semana. O puede ser que otros vengan y te digan por distancia. Y dicen, no, la primera semana de entrenamiento son 20 kilómetros y progresivamente vamos a ir aumentando los kilómetros, los metros recorridos hasta llegar a los 70 kilómetros semanales. Es otra forma de dar la cantidad de entrenamiento. Cuando hablamos ya de trabajo interválico o cuando hablamos ya del trabajo de pesas, por ejemplo, pues el número de repeticiones, de series, el número de ejercicios o incluso las toneladas o los kilogramos levantados en total puede ser una referencia de la cantidad de trabajo, de volumen. Entonces, Roberto estos días en la asignatura de fitness de segundo les dio unas indicaciones desde la base hasta llegar a un trabajo ya de varios años de experiencia en una persona que quiere ser, vamos a decirlo así, entrenar en el mundo del gimnasio, lo que llamamos nosotros espejo, ¿no? Fuerza orientada al cuerpo, esta musculación, entrenar musculación. Entonces, él las dosis recomendadas se las daba con este tipo de números. Entonces decía no sé si tengo acceso, espera un momentito si tengo aquí. Un momentito que a lo mejor os lo puedo enseñar, mi privacidad, pero a lo mejor os lo puedo enseñar. Aquí, mirad. Voy a descargarlo y lo voy a poner. Un momentito. Entonces, él escribía en clase y le sacaba una foto en la pizarra para explicar a los de segundo esto. Y si os fijáis aquí, pues hay parámetros de volumen explicados, no hay de intensidad. Entonces él hacía una planificación, en este caso, pues orientada a full body, es decir, a trabajar todo el cuerpo en una sola sesión, 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y las recomendaciones se las da en volumen. Dice, mira, elegimos 6 ejercicios para cada uno de los entrenamientos. 2 que sean de tirón, 2 que sean de empuje, 2 que sean de pierna. Y realizamos de cada ejercicio pues 2 series que tengan entre 10 y 12 repeticiones. Es única y exclusivamente le está dando cantidad de entrenamiento en volumen de la fuerza. Y después, a partir del segundo mes, yo le decía, me lo enseñaba, le decía, ¿tú cambiarías algo? Yo sí, yo cambiaría algo. Que esto de aquí que le llaman un mes, yo le pondría 2 años. O 3. Es decir, a veces se quiere ir muy rápido. Y mientras se obtengan beneficios de un trabajo, no es necesario cambiar al siguiente, que es un escalón superior. Es decir, si con 2 series y con esto el deportista mejora el primer mes, el segundo, el tercero, no es necesario evolucionar.
¿no? No sería necesario. Él está de acuerdo conmigo con que sí, que bien hecho, que a lo mejor hay que estar un año o dos ahí, instaurar una buena base. No ir rápidamente a rutinas Wader donde hacen pecho, espalda, pierna, hombros, a la mínima de nada, que sería el extremo contrario, ¿no? Quinto mes, dice, ya hacemos un día solo a la semana. El pecho bíceps, espalda tríceps, pierna, no metes abdominales por ningún lado, decía yo, no metes el que le llaman ABS, ¿no? Dice, no, eso ya se entrena con el resto de los ejercicios. Hombro, trapecio, y esto pues ya 3-4 ejercicios con mayor número de series, que pueden ser hasta 6, decía, y repeticiones, dependiendo del objetivo, pues hay entre 8 15, y pensando siempre en una musculación, ¿vale? Pensando siempre en una hipertrofia, en un rango de repeticiones. Y vemos que lo que da aquí siempre son dosis de volumen, la cantidad de ejercicios realizados, el número de series realizados, el número de repeticiones realizados. Si esto hacemos una hoja de cálculo para multiplicar cuántos kilos utilizamos en cada uno de ellos y vamos haciendo las gráficas, podemos tener un control del volumen también de entrenamiento en kilogramos, en kilogramos levantados. Pero aquí no está diciendo en ningún momento la intensidad, que sería el otro factor, que es para cada uno de los ejercicios, para esas 10 repeticiones, cuánto peso usamos. Sí, se lo ha dicho, no lo ha escrito. Prácticamente considera que hay que dejar una en la recámara o dos. Es decir, si he programado un peso para levantar, o sea, te lo digo de otra manera, hago 10 y a lo mejor podría hacer 11 o 12, pero no más. Es decir, llegar cansado, casi al fallo, que es lo que hacen en el mundo en este caso de la musculación. Entonces, este ejemplo que acabamos de ver ahora, pues es un ejemplo tengo aquí, un ejemplo pues de volumen. También hemos visto que programa el número de sesiones, número de entrenamientos a la semana, en este caso en los corredores o demás, pues cuando tú buscas o contratas a alguien, de número de días a la semana que vas a hacer el entrenamiento, 4, 5, 6 o todos los días, o 7. Vale, pues eso es programar el volumen, la cantidad de entrenamiento. En esta gráfica tenéis un enlace al artículo que es interesante. Esta gráfica, la verdad, a mí me gusta mucho usarla y llama la atención. Una representa esta relación entre trabajo y beneficio que hemos visto. Es decir, trabajar un poquito tiene beneficio, trabajar un poquito más tiene beneficio, trabajar un poquito más tiene beneficio, y hay un momento que trabajar más cantidad no implica mejorar más. Hay un momento que si entreno en exceso, las mejorías incluso pueden llegar a perjudicar, porque no doy tiempo, o sea, es demasiado castigo para el cuerpo, demasiado junto carga, en este caso volumen más intensidad, es una carga muy alta porque ha hecho un volumen muy alto, la fatiga es enorme, el cuerpo no recupera, no doy tiempo a recuperar y la mejoría del deportista no existe. El entrenamiento inteligente es aquel que se sitúa aquí, en la cima, y ese, pues en este caso, en esta gráfica, lo que ha analizado es un metaanálisis en año, a ver si pone por ahí, en el año 2003, ya hace mucho tiempo, pero ese metaanálisis, si veis el artículo, coge una cantidad de estudios enormes que mete un metaanálisis funciona así, es una investigación científica que analiza otras investigaciones científicas. Hace una revisión de toda la literatura que hay publicada en relación a eso. Entonces tiene 150 estudios, descarta aquellos que metodológicamente tienen errores, que hay muchos, y se queda con los buenos, con los que están bien hechos. Y cuando se queda con los buenos, con los que están bien hechos, analiza en ellos lo que ha sido objeto de estudio. En este caso, esta gráfica representa el volumen óptimo de entrenamiento para conseguir mejorías en el entrenamiento de la fuerza. Y vemos que por un lado analiza qué pasa en personas desentrenadas y qué pasa en las personas entrenadas con esta mejoría de la fuerza, en el entrenamiento de la fuerza. Y dice el estudio, un deportista que por grupo muscular realiza una única serie por grupo muscular, mejora. Fijaros, el 0 es no mejorar, es decir, entreno y no mejoro nada, una carga ineficaz, pero
mejora, el tamaño del efecto aquí lo consideran 1, no sé exactamente esta escala 2,51, no sé exactamente cómo está medida, habría que ver el estudio. Mejora, aquí en el índice este es un 1 la mejoría. Realizar una única serie por grupo muscular de trabajo, ¿no? Como es un metaanálisis, habrá estudios que lo hagan a 2 veces a la semana, otros que lo hagan a 3 veces a la semana, que puede haber variedad ahí en cada uno de los estudios individuales. Y dice que se observan mejoras hasta 2 o 3 meses después de haber empezado el entrenamiento con una única serie. Recordad lo que os decía ayer en clase, para las cargas de mantenimiento, que decía que en personas jóvenes un único ejercicio a la semana, un único ejercicio por grupo muscular a la semana, realizando una serie que conseguía mantener los niveles de fuerza y de hipertrofia hasta 32 semanas, que es una barbaridad. Gente mayor necesitaban 2 entrenamientos semanales, 2-3 series de fuerza para hacer ese mantenimiento y no perder. Pues fijaros, cuando una persona está empezando, en esa rutina que vimos antes, full body a 2 series que él programaba, la cantidad de margen de mejora que tiene esa persona pues en el mes, en el año o similar. González Vadillo, ¿sabes el libro este azul que llevaba a clase con el tema del encoder? Pues ahí propone una evolución también del entrenamiento de la fuerza y habla de ciclos. Y habla de que dependiendo del nivel del deportista, que los consideraba de tipo A, B, C, D, E, el E son los deportistas que no requieren gran fuerza en su deporte, los maratonianos y los de resistencia, y el A pues son los que trabajan como halterófilos o powerlifting, que requieren gran nivel de fuerza, pero el primer nivel, el inicial para todos, imagino pensando más en jóvenes, en niños, en una iniciación, que dura casi una temporada, 2-3 series, pero no se complicaba en los ejercicios, sentadillas sin cargas y flexiones en el suelo, durante bastante tiempo, a altas velocidades. Y la mejoría y la evolución es constante. Y cuando llega al segundo ciclo, la evolución que tienen las cargas, reaplicando bien la fuerza adecuada, ajustando muy bien el peso, eso sí, que es un arte, hay que saber ajustar muy bien el peso a mi nivel de condición física, porque si yo mejoro, pero no voy de forma progresiva ajustando bien el peso, la carga se empieza a convertir cada vez que estoy más en forma en más ineficaz. Es decir, si yo necesito 60 kilos para mi sentadilla y me quedo con la barra 25 toda la vida, llegará un momento que no evolucione. Pero si voy ajustando bien el peso que uso, solo con una serie o solo con 2 series, un mes, 2 meses, incluso hasta 3, puedo conseguir mejorar. Pero claro, podemos hacer otra lectura de esto. Vale, oye, me parece bien que me propongas una serie. ¿Cuándo una serie? Cuando a lo mejor el deportista no busca culturismo, no busca musculación, busca una clase variada para estar en forma, y un deporte de equipo con niños, estamos solo 2 veces a la semana con ellos o 3 y tenemos que usar el balón y hacer muchas cosas, pero es que hay que entrenar la fuerza, evidentemente. Entonces a lo mejor un mini circuito que nos lleve 5 o 10 minutos con una serie por grupo muscular, puede ser que decida sacrificar tiempo de balón y demás por utilizar de forma más o menos repetida 2 veces a la semana 10 minutos de entrenamiento de la fuerza con un circuito con 1 o 2 series por ejercicio. Y me queda tiempo para más cosas. Puede decirte alguien, no, es que para hacer eso mejor no hago nada. Eso me lo dicen a veces a mí mucha gente. Decía, es que yo cambiarme para hacer 15 minutos ya me da pereza, ya no me cambio. Yo, joder, pero es que la regla esa del 80-20. Con muy poquito que hagas, mejoras mucho al principio. Entonces ayer me llamaba muchísimo la atención, estuve a punto de compartirle a mi compañero eso. Decía, hay apps que han tenido éxito que le llaman 7 minutos de entrenamiento diario, nada más, una rutina de 7 minutos, poquito. Recordad que vosotros habéis hecho, en 2 series de 6 minutos, habéis hecho 6 minutos de entrenamiento efectivo en el HIIT. Nada más, 6 minutos. Es lo que habéis estado con el corazón funcionando. Otros 6 minutos con el corazón descansando. Nada más que 6 minutos. Pues ayer empecé a ver una noticia en el ABC que hablaba ya de... Para que eso es un poquito publicidad así engañosa, porque lo ponía casi como que podía correr una maratón el tío haciendo eso, con 4 minutos de entrenamiento.
un circuito, un Tabata o lo que sea de 4 minutos y las mejorías, es cierto, en fuerza van a aparecer, las mejorías en velocidad van a aparecer, las mejorías en resistencia, como decía allí, para, no sé si para correr una maratón o para qué, evidentemente si alguno se me cansa con el saludo al sol, 4 minutos de resistencia le van a venir muy bien, ¿no? Pero para correr un 10.000 o una maratón a lo mejor no, a lo mejor estamos exagerando. Pero a poquito que se haga se va a mejorar mucho. Con niños, con gente que está empezando, podemos plantearnos una única serie y mantenerla, seguir la evolución. Me puede llegar a decir, mira, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Pues 2 series mejor que una. Sigo, estoy ahí en el segundo mes de trabajo con esas personas que empiezan. 2 ejercicios, 2 series, como decía ahí, 6 ejercicios globales. Sigue mejorando, sigo así. ¿Tengo tiempo? Bueno, pues podemos meter 3 series por grupo muscular o por ejercicio. En esa progresión podemos meter 4. Y ya en gente que está empezando, esta es la mejor relación dosis-beneficio. Quiere decir que si meto 5 no quiere decir que empeore. Si meto 5 mejoro, y mucho. Aquí entre el 1 está en el 1,5. Si meto 5 mejoro. Pero a lo mejor ya no me compensa. Porque metiendo 4 mejoro más. Entonces ahí es cuando hay que entrar con esa... ¿Te sientes feliz así cuando te vas machacado para casa? Pues sigue siendo feliz. Si tu objetivo es ser feliz, machacarte, quemar todo, la mala leche, quemar el genio, quemar el cuerpo, sentirme cansado para dormir mejor, si ese es tu objetivo de felicidad, adelante, se machaca y machácate. Y ya está, no hay ningún problema. Si tu objetivo es de rendimiento o de optimización, trata de ser un poquito más inteligente. No por más va a ser mejor. Entonces hay que ajustar bien cuánto es esa dosis ideal. No se puede seguir subiendo hasta el infinito. Va a llegar un momento en que seguir subiendo implica empeorar forma física. Saber cuál es esa dosis óptima es hoy en día una respuesta que normalmente está ahí. El número de series del entrenamiento de la fuerza, yo en el alto rendimiento, cada vez que veo una rutina ahora, González Vadillo en ese libro, es raro, yo creo que no le he visto 4 series de nada. Se queda en 2 o en 3 de la mayor parte de los ejercicios bien hechos con velocidad. Ya cuando había visto hace 6-7 años una rutina de fuerza de una pertiguista que fuera compañera, profesora, ahí en el Centro de Alto Rendimiento en Pontevedra, y le veía la rutina de entrenamiento de la fuerza, ya me llamaba la atención, que siempre tenía los ejercicios programados a 2-3 series solo, nada más. ¿Qué pasa? Que en el mundo del culturismo y demás, pues ayer estaba viendo una infografía de uno de estos que ahora he seguido así en España, hablando de que el volumen es importante para la hipertrofia. El volumen trabajado, es decir, no lo que levantas en la primera serie, sino la fatiga acumulada en 4, 5, 6 series es importante a la hora de conseguir efectos en hipertrofia. Pero claro, ahí hablamos de un mundo diferente. Es el mundo del espejo, es el mundo del cuerpo, es el mundo del culturismo, y a lo mejor ese es el trabajo que ellos necesitan. Si hiciéramos una relación aquí entre cantidad de hipertrofia y cantidad de trabajo, es probable que cambie esta gráfica. Porque esta gráfica está orientada a cantidad de fuerza y cantidad de trabajo. A cómo mejora la fuerza el deportista. No a cómo desarrolla masa muscular. Entonces no confundir lo que os estoy diciendo. Que nadie se vaya a entrenar al gimnasio con una serie por grupo muscular por ejercicio y después se ponga a medir el bíceps en el espejo. Y diga, Antonio nos ha fracasado, nos ha dicho mentiras. No, estamos hablando de fuerza, no de hipertrofia. No tiene nada que ver. Fijaros que cambia, esta gráfica cambia si lo que analizamos es a un deportista que ya está entrenado en este metaanálisis. Vemos que mejoran también con una serie, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, incluso puede ser una dosis óptima. Ahí 5, 6, 4. Podemos decir que un deportista que está entrenado en las mejorías de fuerza podríamos llegar a 4, 5, 6 series por ejercicio. ¿Qué pasa? Que la cantidad de mejoría de un deportista entrenado, como ya está en forma, es imposible que sea la misma ratio de mejoría que uno que empieza de nada. Al que es un don nadie, entre comillas, le es muy fácil mejorar a nada que haga. A una persona que ya está entrenada para mejorar niveles de fuerza es más difícil. Necesita más dosis
y la cantidad de mejoría no va a ser tan alta. Esto ya tiene que estar, yo creo que debéis de esa pregunta, leer esa pregunta. Más entrenamiento, mejores resultados. Creo que lo he contestado antes, ¿no? Dice sobre el volumen. Se considera uno de los factores más influyentes para el logro de resultados. De hecho, González Chicharro, o López Chicharro, perdón, el fisiólogo este que publica mucho de resistencia, lo tiene claro. Es decir, cuando habla en una conferencia de maratones, pone a caldo a los que él llama los Illuminati. Y dice, y que no venga aquí un Illuminati a decirnos que haciendo 2 hits a la semana va a correr una maratón. Es decir, un tío que entrena el lunes y jueves la resistencia haciendo un hit como el que hicimos el otro día más el doble de 4 series de 6 minutos 30-30, por mucho que las investigaciones científicas digan que ayuda a mejorar la resistencia a pito flautas, que no venga aquí ningún Illuminati a pensar que eso le prepara para correr una maratón. El factor más importante para un deportista de resistencia tener éxitos en el deporte de resistencia es el volumen de trabajo acumulado. Y ese callo no es un callo de una temporada, y eso lo tienen claro los preparadores físicos de los que empiezan a correr carreras de montaña. Tienen que frenar los pies a los deportistas. Decía, ¿qué dices, tío? ¿Que quieres tu primer año hacer una maratón de montaña de 40 a 50 kilómetros? Olvídate. A lo mejor eres capaz, pero olvídate en tu salud y en tus capacidades. No sé de dónde vienes, habría que analizar cuál es el histórico de ese deportista, pero si empieza de nada, no ese es el plan. Había ahí quien decía que para llegar a correr una maratón se necesitan 2 años de entrenamiento si partes desde la nada. No, me levanto hoy y digo, no, dentro de 4 meses voy a correr la maratón de Nueva York y voy a empezar a prepararme. Eso no debería de ser así, ni deberías de aconsejar a nadie eso. En este tipo de deportes de larga duración o deportes de resistencia, está claro que el volumen importa. Lo que decía en el estudio ese Marconi sobre los futbolistas ingleses y el llegar al rendimiento, que parecía una contradicción con la especialización temprana. Decía, las horas de juego acumuladas en la infancia fueron un factor decisivo para que el deportista llegara al alto rendimiento y esté en la división de honor, en la primera, y en la primera B, esa, la que no es de honor, la de plata, como se llama en cada país. Un criterio para que estuvieran uno en el otro sí que son las horas que ha acumulado de entrenamiento en la infancia. Más volumen, más cantidad de entrenamiento. Otra cosa es después si ha hecho ahí trabajo general o específico, si ha tratado de explotar a un niño para que fuera campeón, que eso sí que es malo, o ha hecho un trabajo correcto. Pero haciendo un trabajo correcto en los dos casos, la cantidad de horas de entrenamiento puede decirse que, como dice ahí al principio, es el factor más influente en el logro de resultados. Y es un callo que el deportista se va haciendo a lo largo de su vida. Un maratoniano llega a acumular de élite hasta 200 kilómetros semanales de carrera, igual que un corredor de trail de largas distancias que se hacen por la mañana 30 y por la tarde 10 y están haciendo 40 kilómetros diarios. Eso no lo puede hacer nadie que esté empezando y no lo puede hacer nadie que lleve un año, porque lo más normal es que escaralle. Es un trabajo acumulado poco a poco para llegar a eso. Y es probable que esas personas que tienen mucho callo y hayan acumulado mucho trabajo sea uno de los factores más influyentes para obtener resultado deportivo. Pero después, cuando nos centramos en una temporada, en una semana, en un ejercicio, no por entrenar más voy a obtener más resultados. Y ahí tenemos que volver a hacerle caso a esa dosis de trabajo y esa relación entre el coste y el beneficio. Esta gráfica que está aquí en azul viene a representar lo mismo que hemos dicho antes. Si lo consideramos en series, una serie, 2 series, 3 series, 4 series, y que llega un momento que aunque haga más, la condición física, el beneficio en fuerza, pues es más pequeño. Lo ideal es saber a cada deportista con su nivel de preparación, y esto es lo que es su nivel de preparación, es esa carga crónica, es decir, eso a lo que está acostumbrado, pues
saber para cada deportista cuál es la dosis óptima, teniendo en cuenta que más es peor para todos, para los buenos y para los malos. El problema es que para uno bueno la dosis óptima puede ser 100 kilómetros semanales y para uno malo la dosis óptima pueden ser 10. Vale, pero acertar con eso. En el tema de la fuerza, más o menos, es una cosa que está bastante estudiada. Esas 2, 3, 4 series, prácticamente las 4 series no vamos a fallar con nadie, ni con los que están empezando, ni en los que son rendimiento. Es decir, hacer una progresión en cualquier deportista que vais a entrenar en fuerza para que después de adaptarse a ejercicios con el propio cuerpo, con pesos libres mejor, o con máquinas, como queráis, ejercicios típicos, genéricos del gimnasio, hacer una progresión para que vaya entrando pues a lo largo de 2, 3, 4 meses en un entrenamiento normal, y normal es 3, 4 series por ejercicio de los que le tenemos programado, no el primer día, lo matáis. El primer día 6 ejercicios o 4 series con una intensidad no sé qué, y no se os mueven 2 semanas. Pero si hacéis una entrada progresiva con una serie, 2 ejercicios, 3 series, nos mantenemos ahí, bueno, ya nos hemos adaptado, subimos a 4, vale, y esa entrada progresiva es esto que habíamos visto nosotros con esta gráfica que ya os la había puesto. Es decir, si el deportista está acostumbrado a un entrenamiento y esa semana hacemos lo mismo, este número de aquí es 1. La relación entre lo que está acostumbrado, que es la carga crónica, y lo que hacemos en el momento, que es la carga aguda. Si hacemos lo mismo a lo que estamos acostumbrados, estamos en una zona segura. Si aumentamos hasta un 10, 20 aquí en esta zona verde, hasta un 30%, aquí es un 80% menos o un 30% más, desde el 80 hasta el 130. Podríamos considerar que movernos en ese rango de incrementos o decrementos estamos en una zona segura. Si al deportista los incrementos que le hacemos son muy rápidos, entramos en una zona de riesgo de lesión importante. Entonces, otro de los factores que hay que considerar de entrenar en exceso es que va a existir una fatiga acumulada, va a existir una carga a la que no estoy acostumbrado, porque estoy acostumbrado a mucho menos, y el riesgo lesional por cualquier causa va a aumentar. Representa un poquito esta gráfica de la derecha todos estos parámetros juntos. Es decir, el fitness representa la cantidad de trabajo a la que estoy acostumbrado. Evidentemente, cuanto más trabajo yo asuma, más nivel de forma física voy a conseguir. Pero hay un momento óptimo en el que hay que saber frenar. No más trabajo implica más mejoría. Llega un momento en que entrenar más cada día, cada semana, acumular un trabajo determinado, va a empezar a que el nivel de performance, que es esa preparación física, esa puesta a punto, ese rendimiento, va a empeorar. Y al mismo tiempo que empeora, esa chispita para hacer las cosas competitivas, va a aumentar el riesgo de lesión. Entonces tenemos que saber frenar posiblemente aquí, a la línea media. Es decir, ajustar la cantidad de entrenamiento que necesita esa persona, que es aquella a lo que está acostumbrado progresivamente, que es aquella dosis que se ha considerado como ideal y óptima como mucho, y es la que me va a permitir obtener los mejores resultados minimizando el riesgo de lesión. Y esa sería la forma lógica de actuar. ¿Cuánto es esto en cada una de las cosas? Pues bueno, experiencia 1 y ciencia 2. Quiere decir, ahora aquí en este tema no se pueden dar todas las recetas. Es probable que yo ni siquiera sepa todas las recetas, aunque sí que creo que estoy bastante formado y enterado de muchas cosas. No se trata tampoco a lo mejor de dar todas las recetas, aunque las sepamos. ¿Qué es experiencia? Pues que vuestros entrenadores, vosotros mismos, con el análisis, con la observación, con el espionaje, con todo esto, seáis reflexivos, teniendo en cuenta cómo funciona esto, para ser capaz de acertar con la dosis óptima individualmente, principio de individualización. Es probable que 2 deportistas de 30 años en un trabajo de resistencia o de bici, uno se instaure en una mejoría
cómoda y asumible en 100 kilómetros semanales, y otro en esos 100 kilómetros semanales sea incómodo e inasumible y se instaure en una comodidad que le permite mejorar, estar fresco y evolucionar en 60 kilómetros. Y los dos tienen más o menos a lo mejor la misma preparación. Y lo mismo podría pasar con el entrenamiento de la fuerza. Esto podríamos decir, una cosa que hablo mucho con Roberto, que al final parece que va a misa, el escuchar el cuerpo. Y eso es lo que se denomina el diario del deportista y el diario de entrenador. El diario es todas aquellas anotaciones que podemos hacer. Podrían estar en la cabeza, ¿no? Escuchar el cuerpo. Tenemos que escucharnos para saber qué nos está diciendo las sensaciones que tenemos en cada momento. Y reconocer lo que ha pasado en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y ser capaz de ajustar. Y quizá no sea tan difícil. Y de esa manera podríamos llegar a un momento que decir que las personas expertas serían capaces de hacer un entrenamiento intuitivo, entre comillas, cada día y hacerlo genial. Porque son capaces de escuchar muy bien esas sensaciones de su cuerpo y cuánto necesitan y cómo en ellos responden los diferentes estímulos. Vale, eso la experiencia, eso todo es la experiencia. Y otro es la ciencia. Es decir, si vamos a la literatura científica, hay puntos claves que son impepinables. Esas 3-4 series, esa cantidad de kilómetros. Decíamos en el HIIT que hay que acumular 10 minutos al 95% del VO2 máximo, entonces ¿para qué me voy a pagar palizas acumulando 20? Si la ciencia ya ha demostrado que la dosis óptima esta para un entrenamiento de VO2 máximo es 10 minutos y eso se consigue con 5 o 6 series de 3 minutos. ¿Para qué voy a hacer 12? ¿Para qué voy a hacer más? Si posiblemente no tenga más mejoría, porque me siento más muerto, más fatigado y parece que he entrenado mejor. Mentira. ¿Me siento más muerto y fatigado? Verdad. ¿Eso me crea, no sé, placer? Pues sí. Soy un masoca y me gusta entrenar hasta morirme. Pero me engaño. Me engaño a mí mismo si lo que busco es rendimiento. Hacemos ¿alguna pregunta? A ver si os encuentro por aquí. Aquí está. ¿Tenéis alguna cuestión? Hacemos una primera pausa entonces. Y volvemos a las 10:10, ¿vale? Hacemos 50 minutos más, la segunda parte. Y por hoy ya va a estar listo. En postura no hay nada que hacer ya en el resto del trimestre. Entonces nos vemos en 15 minutos, ¿vale?